Se rieron cuando Jorge Negrete empezó a cantar. Segundos después, nadie se atrevió a hablar. La Ciudad de México respiraba con dificultad aquella tarde de marzo de 1943. El smog comenzaba a instalarse sobre las avenidas del centro y el Teatro Esperanza Iris, ese coloso de mármol y terciopelo rojo que alguna vez fue el escenario de las mayores glorias artísticas del país, se preparaba para recibir a uno de los hombres más controversiales del momento, Jorge Alberto Negrete Moreno. Afuera, la fila serpenteaba por la calle Donceles. Vendedores ambulantes ofrecían churros, tamales y cigarros sueltos a quienes esperaban bajo el sol inclemente. Algunos cargaban sus boletos como si fueran títulos de propiedad. Otros apenas habían conseguido entrada de última hora gracias a revendedores que triplicaban el precio. Todos sabían quién era Jorge Negrete. Todos habían escuchado su voz en el radio, lo habían visto en las pantallas de cine vestido de charro, con ese bigote perfectamente recortado y esa postura militar que nunca abandonó del todo. Pero esa noche era diferente. Esa noche, Jorge no venía solo a cantar, venía a defenderse. Dentro del teatro, entre bambalinas, Jorge ajustaba por tercera vez el nudo de su corbata de moño. El traje de charro, negro con botones de plata, bordados que parecían escribir la historia de toda una nación, pesaba más de lo habitual. No por el peso real de las telas y metales, sino porque esa noche cargaba sobre sus hombros algo más que un atuendo. Cargaba expectativas, rumores, acusaciones. ¿Estás listo, Jorge?, preguntó don Paco, el director del teatro, un hombre de más de 60 años, cuya voz ronca delataba décadas de tabaco y trasnoche. Jorge asintió sin mirarlo, los ojos fijos en el espejo del camerino. En el reflejo veía al hombre que el público esperaba, el galán, el charro cantor, el símbolo de lo mexicano. Pero también veía al hombre que pocos conocían, el que había enfrentado a los productores más poderosos del cine mexicano, el que había fundado el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, el que se había negado a callar cuando otros preferían agachar la cabeza. Las últimas semanas habían sido un infierno silencioso. Los periódicos, comprados, decían algunos, por los mismos estudios que Jorge había confrontado, publicaban columnas anónimas insinuando que el charro cantor se creía más grande que la industria misma, que su ego había crecido tanto como su fama, que olvidaba de dónde venía, que traicionaba a quienes lo habían hecho famoso. Nada de eso era cierto, pero la mentira repetida 1000 veces comienza a sonar como verdad. Jorge cerró los ojos, respiró hondo. Recordó las palabras de su padre, el teniente coronel David Negrete, un hombre de pocas palabras pero de principios inamovibles. La verdad no necesita gritos, mijo, solo necesita voz firme y mirada clara. Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. 5 minutos, señor Negrete, 5 minutos. 300 segundos para terminar de armarse por dentro, para convertirse una vez más en Jorge Negrete, el hombre que no temblaba frente a nadie. Salió del camerino. El pasillo hacia el escenario estaba oscuro, apenas iluminado por pequeñas lámparas que parecían velas en una procesión. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera vieja. Escuchaba el murmullo del teatro lleno, ese rumor denso y múltiple que solo una multitud puede producir. Era un sonido que conocía bien, pero esa noche lo percibía distinto. Había risas, había cuchicheos, había expectativas, sí, pero también algo parecido a la burla. Llegó a un costado del escenario. Desde ahí podía ver todo. Las butacas de terciopelo ocupadas hasta el último rincón. Los palcos donde las familias acomodadas se abanicaban con programas de mano. El balcón superior donde los más humildes se apretujaban entre sí para no perder detalle. Calculó que había más de 1000 personas ahí dentro, 1000 pares de ojos, 1000 juicios formándose. El maestro Gonzalo Curiel, director de la orquesta,
Giró la cabeza hacia él y asintió. Era la señal. Jorge dio un paso al frente. Las luces del escenario lo recibieron como un disparo. El murmullo creció. Algunos aplaudieron. Todavía era una estrella después de todo. Pero otros se limitaron a observar con brazos cruzados, como quien espera ver tropezar al equilibrista. Caminó hacia el centro del escenario con pasos firmes, la espalda recta, la barbilla alta. El traje de charro brillaba bajo los reflectores. Se detuvo frente al micrófono y miró al público. No sonrió, no saludó con la mano. Solo dejó que el silencio cayera como una cortina pesada. Y entonces llegó una risa, baja, discreta, pero audible en medio del teatro que comenzaba a callarse. Venía de uno de los palcos centrales, luego otra, desde las butacas de atrás, y otra más. No eran carcajadas abiertas, sino risitas nerviosas, burlonas, como si algunos en el público hubieran venido no a escucharlo, sino a verlo fracasar. Jorge sintió el impulso de voltear hacia ellas, de identificar los rostros, de responder con palabras, pero no lo hizo. En lugar de eso, cerró los ojos. Solo un instante, un parpadeo largo, y cuando los volvió a abrir, ya no estaba Jorge Negrete el sindicalista, el rebelde, el hombre atacado por la prensa. Estaba el artista, el hombre que había estudiado canto lírico en el Conservatorio Nacional, que había perfeccionado cada nota hasta convertir su voz en un instrumento de precisión y emoción. Hizo una seña al maestro Curiel. La orquesta comenzó. Los primeros acordes eran suaves, casi tímidos, como el inicio de una confesión. Jorge dejó que la música respirara sola unos segundos. El público seguía inquieto. Algunas conversaciones todavía no se apagaban del todo. Una mujer en la tercera fila ajustaba su sombrero. Un hombre en el palco encendía un cigarro. El teatro no estaba entregado, estaba a la espera. Y entonces Jorge abrió la boca. La primera nota salió como un río contenido que finalmente encuentra su cauce. No gritó, no forzó, simplemente dejó que la voz fluyera desde lo más hondo de su pecho, pasando por años de técnica, de disciplina, de dolor acumulado y gloria conquistada. Era una voz que no pedía permiso, era una voz que exigía atención. El efecto fue inmediato. Las risas murieron en las gargantas de quienes reían. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera arrancado los cables del sonido. El hombre del cigarro lo dejó suspendido en el aire. La mujer del sombrero dejó de moverse. Todos, absolutamente todos, giraron la cabeza hacia el escenario como si una fuerza invisible los hubiera obligado a hacerlo. Jorge cantaba «Ay, Jalisco, no te rajes», pero no lo hacía como en las películas, con ese aire festivo y alegre que el público conocía. Lo cantaba desde otro lugar, desde la rabia contenida, desde la dignidad lastimada, desde el orgullo de un hombre que se había negado a arrodillarse ante quienes querían callarlo. Cada palabra era un puñetazo, cada nota, una verdad lanzada al aire. «Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara». La voz se elevó, poderosa y técnica, con esos agudos imposibles que solo alguien con formación operística podía alcanzar sin perder calidez. El teatro se había convertido en una catedral, las butacas en bancas de confesionario, y Jorge en el sacerdote que arrancaba secretos del alma. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de ese tipo de emoción que solo aparece cuando algo verdadero atraviesa todas las defensas y toca el hueso. Jorge seguía cantando, pero ahora ya no miraba al público. Miraba más allá. Cantaba para los que lo habían apoyado cuando nadie apostaba por él. Para su padre, que había creído en su talento incluso cuando Jorge quería ser militar como él. Para los trabajadores del cine que confiaron en su liderazgo cuando fundó el sindicato. Para todos aquellos que habían sido silenciados, humillados, ninguneados.
La orquesta lo sostenía, pero era él quien llevaba el peso, y lo hacía sin esfuerzo aparente, con esa elegancia que solo nace de la práctica obsesiva y del dolor transformado en arte. Cuando llegó al final de la canción, Jorge sostuvo la última nota más tiempo del que nadie esperaba. La voz vibraba en el aire, llenaba cada rincón, rebotaba contra las paredes de mármol y volvía multiplicada. Era una nota que no acababa, que no quería acabar, porque sabía que al terminar vendría el veredicto, y finalmente terminó. El silencio que siguió fue absoluto. No era un silencio incómodo, era un silencio reverencial, casi religioso, como si el teatro entero hubiera olvidado cómo respirar. Jorge mantuvo la mirada al frente, inmóvil, esperando, y entonces estalló. Los aplausos llegaron como una ola gigante que rompió contra el escenario. No eran aplausos educados ni medidos. Eran aplausos desesperados, violentos, llenos de rabia y admiración mezcladas. La gente se puso de pie. Primero 1, luego 10, luego 100, luego todos. Gritaban su nombre. Algunos lloraban abiertamente. Una mujer en la quinta fila se cubría la boca con las manos, temblando. Un hombre en el balcón se quitó el sombrero y lo agitó en el aire como si estuviera despidiendo a alguien que se va para siempre. Jorge no sonrió, solo inclinó la cabeza levemente, en un gesto que podía ser humildad o simplemente agotamiento, porque sabía que lo que acababa de suceder no era solo una ovación, era un juicio, y había ganado. La madrugada encontró a Jorge Negrete sentado en el Café La Habana, en la esquina de Bucareli y Morelos, donde los artistas, periodistas y noctámbulos de la Ciudad de México se refugiaban cuando el día se negaba a terminar. El humo de los cigarros formaba nubes densas bajo las lámparas amarillentas. Las tazas de café tintineaban contra los platos. Las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante que sonaba como el zumbido de una colmena enorme. Jorge ocupaba una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Frente a él, una taza de café ya frío y un cenicero repleto. No había dormido. Después de la ovación en el Teatro Esperanza Iris, había sido imposible escapar rápido. La gente lo esperaba en la salida de artistas. Querían tocarlo, abrazarlo, decirle cosas que él apenas alcanzaba a escuchar en medio del tumulto. Algunos lloraban, otros solo lo miraban como si hubieran presenciado algo sagrado. Ahora, horas después, la euforia se había evaporado. Lo que quedaba era el cansancio, la certeza de que aquella batalla había sido ganada, sí, pero no la guerra. ¿Otra taza, Jorge?, preguntó el mesero, un hombre mayor de delantal blanco y manos temblorosas. No, gracias, don Chema. Con esta es suficiente. El mesero asintió y se alejó. Jorge miró hacia la puerta. Sabía que en cualquier momento llegarían. Siempre llegaban. Y efectivamente, 10 minutos después, la puerta del café se abrió y entró Mario Moreno Cantinflas, seguido de Pedro Infante y Emilio el Indio Fernández. Los tres hombres eran gigantes de la industria, cada uno a su manera. Cantinflas, con su ingenio afilado y su capacidad para burlarse del poder sin decir nada directo. Pedro Infante, con esa calidez que lo hacía querido incluso por quienes lo envidiaban. Y el Indio, con su temperamento explosivo y su lealtad inquebrantable. Se acercaron a la mesa de Jorge sin pedir permiso. Cantinflas se sentó primero, con esa sonrisa traviesa que nunca abandonaba su rostro. Bueno, pues ya lo hiciste, Jorge, ya les callaste la boca a todos esos hijos de su madre, dijo, arrastrando la última palabra con intención cómica. Pedro Infante rió y palmeó el hombro de Jorge. Estuve ahí, hermano, en la quinta fila. Y te lo juro por Dios que nunca había visto algo así. Cuando empezaste a cantar, sentí que me arrancabas el alma del pecho. El Indio Fernández no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando a Jorge con esa intensidad que lo caracterizaba. Lo que hiciste anoche no fue solo cantar, Jorge, fue declarar guerra.
Jorge levantó la vista hacia él. No fue una declaración de guerra, indio. Fue una respuesta. Ellos empezaron. ¿Y crees que van a quedarse callados?, preguntó el indio bajando la voz. Los productores no perdonan, menos cuando los haces quedar como pendejos frente a todo México. Cantinflas intervino, siempre buscando suavizar las cosas. Bueno, tampoco exageremos. Jorge tiene razón. Él solo defendió su dignidad y la de todos nosotros, si vamos al caso. Si no fuera por hombres como él, seguiríamos firmando contratos de mierda donde nos pagan centavos y nos tratan como peones. Pedro Infante asintió. Es cierto, pero también es cierto que Jorge se ha ganado enemigos poderosos, y esos enemigos no pelean limpio. Jorge encendió un cigarro. Inhaló profundo y dejó salir el humo lentamente. Lo sé, pero no voy a esconderme. No voy a pedir perdón por defender lo que es justo. El indio finalmente se sentó, acercando su silla a la mesa. Nadie te está pidiendo que te escondas, cabrón. Solo que tengas cuidado. Porque una cosa es ganar una batalla en un teatro lleno de gente que te adora, y otra muy distinta es sobrevivir cuando te cierran las puertas de los estudios, cuando los periódicos te inventan escándalos, cuando te sacan de las listas de contratación. Ya lo están haciendo, dijo Jorge con voz calmada. Hace 3 semanas me cancelaron 2 películas, sin explicación. Solo me llamaron y me dijeron que las condiciones habían cambiado. Pedro Infante frunció el ceño. ¿Y qué vas a hacer? Jorge aplastó el cigarro en el cenicero. Lo mismo que siempre, seguir adelante. Si no me quieren en sus películas, haré las mías. Si no me quieren en sus teatros, buscaré otros. La voz no me la pueden quitar. El talento no me lo pueden arrebatar. Y la gente sabe quién soy. Cantinflas sonrió. Ahí está el Jorge que conozco, terco como una mula. No es terquedad, Mario, es principio. El indio Fernández lo miró largo rato antes de hablar. Está bien, Jorge, pero si vas a pelear, no lo hagas solo. Nosotros estamos contigo. Todos los que firmamos en el sindicato estamos contigo, porque lo que tú defendiste ayer no fue solo tu carrera, fue la de todos. Jorge asintió, agradecido. Sabía que aquellas palabras no eran vacías. Aquellos hombres, tan diferentes entre sí, compartían algo más profundo que la fama. Compartían la certeza de que el arte no podía ser prostituido, que los artistas merecían respeto, que la dignidad no se negociaba. La conversación se extendió hasta que el sol comenzó a asomarse tímidamente por las ventanas del café. Hablaron de proyectos futuros, de películas que querían hacer, de canciones que Jorge tenía en mente. Hablaron también de los rumores que circulaban, que algunos productores estaban buscando crear un sindicato rival para dividir a los trabajadores, que ciertos periodistas recibían dinero para escribir columnas difamatorias, que incluso algunos actores, movidos por la envidia o el miedo, habían comenzado a distanciarse de Jorge. Pero nada de eso lo detuvo. Cuando finalmente se despidieron, ya amanecía. Jorge salió del café solo, caminando por las calles vacías de la Ciudad de México. El aire era fresco, casi frío. Los primeros vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos. Un niño repartía periódicos en bicicleta. La ciudad despertaba lentamente, indiferente a las batallas personales de quienes la habitaban. Jorge metió las manos en los bolsillos y caminó sin rumbo fijo. Pensaba en su padre, en las lecciones que le había dado cuando era niño. Pensaba en su madre, que siempre creyó que su hijo estaba destinado a cosas grandes. Pensaba en todos aquellos que habían confiado en él para levantar la voz cuando nadie más se atrevía. Y pensaba también en el costo, porque defender la verdad siempre tiene un precio, y Jorge estaba empezando a pagarlo. Maeski, capítulo 3. El silencio después del aplauso. 3 meses después de aquella noche en el Teatro Esperanza Iris, Jorge Negrete recibió una carta.
Llegó en un sobre Manila sin remitente, entregada por un mensajero anónimo que desapareció antes de que pudiera hacerle preguntas. Jorge la abrió en su casa, una residencia elegante pero sobria en la colonia Roma, sentado en el estudio donde componía sus canciones, rodeado de partituras amontonadas, fotografías enmarcadas de sus películas y una guitarra apoyada contra la pared que llevaba días sin tocar. La carta era breve, pero cada palabra parecía cargada de veneno. Decía: «Señor Negrete, su actuación del pasado marzo fue, sin duda, memorable. Lamentablemente, su postura frente a ciertos temas sindicales ha generado incomodidades innecesarias dentro de la industria. Le sugerimos encarecidamente que reconsidere su participación en actividades que puedan interpretarse como conflictivas. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar decisiones que afectarán su carrera de manera irreversible. Atentamente, la Asociación de Productores Cinematográficos». Jorge leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Finalmente la dejó sobre el escritorio de caoba y se reclinó en la silla de cuero gastado que había pertenecido a su padre. No sintió miedo. Sintió algo más parecido a la resignación mezclada con rabia. Sabía que esto llegaría. Era solo cuestión de tiempo. Los productores no perdonaban, no olvidaban, y sobre todo, no toleraban que alguien, ni siquiera una de sus estrellas más brillantes, desafiara su autoridad. Encendió un cigarro y dejó que el humo llenara la habitación. Afuera, el atardecer teñía de naranja los edificios de la Ciudad de México. Los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus puestos. Los niños jugaban en las calles antes de que cayera la noche. La vida continuaba, ajena a las batallas silenciosas que se libraban en despachos cerrados y estudios de cine. Aquella misma tarde, alrededor de las 6, el teléfono sonó. Jorge lo dejó timbrar 3 veces antes de contestar. «Bueno, Jorge, soy yo, Gonzalo». Era Gonzalo Curiel, el director de orquesta que lo había acompañado en el teatro aquella noche memorable. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Dime, maestro, tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a tu casa?» «Claro, te espero». Media hora después, Gonzalo Curiel tocaba a la puerta. Jorge lo recibió con un abrazo. El maestro traía el sombrero en la mano y la mirada baja. Se sentaron en la sala, frente a frente. «Me llamaron de 3 salas diferentes», dijo Gonzalo sin rodeos. «Me dijeron que si vuelvo a trabajar contigo, me sacan de sus listas de contratación, que me van a cerrar las puertas, que no conseguiré más trabajo en ningún teatro importante de la ciudad». Jorge guardó silencio. Dejó que las palabras flotaran en el aire, pesadas como piedras. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente, aunque ya conocía la respuesta. Conocía a Gonzalo Curiel. Sabía que era un hombre de principios, pero también sabía que tenía familia que alimentar, hijos que educar. Gonzalo levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. «Voy a seguir trabajando contigo, por supuesto. Que se vayan al carajo. Si creen que me van a comprar con amenazas, no me conocen». Jorge sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano y apretó el hombro del maestro. «No tienes que hacerlo, Gonzalo. Tienes familia. No quiero que pierdas tu trabajo por mí. No es por ti, Jorge. Es por nosotros, por todos los que hemos sido pisoteados por esos cabrones durante años. Tú tuviste el valor de pararte frente a ellos. Lo menos que puedo hacer es acompañarte». Se quedaron en silencio unos minutos, fumando, mirando por la ventana cómo la noche se tragaba el día. Cuando Gonzalo se fue, Jorge se quedó solo nuevamente. Caminó por la casa vacía. Su esposa, Elisa Christie, estaba de gira en Guadalajara. No regresaría hasta la semana siguiente. La soledad se sentía más grande en una casa grande. Se sirvió un tequila, luego otro, no para emborracharse, sino para calmar el ruido interno, ese torbellino de pensamientos que no lo dejaba en paz. Al día siguiente, cuando abrió el buzón, encontró algo inesperado, no una carta.
Decenas de cartas, todas dirigidas a él, todas escritas a mano con letra irregular en papel barato, las llevó al estudio y las fue abriendo una por una. No eran de productores ni de estudios, eran de gente común. Trabajadores de fábricas, campesinos de pueblos remotos, amas de casa, estudiantes, vendedores ambulantes, mecánicos, maestros rurales. Todos le escribían para agradecerle, para decirle que su voz les había devuelto algo que creían perdido: el orgullo, la dignidad, la certeza de que todavía existían hombres dispuestos a no arrodillarse. Una de esas cartas, arrugada y manchada de tierra, la escribió un obrero de nombre Ramiro González, desde un pueblo cerca de Guadalajara, Jalisco. Don Jorge, no soy hombre de muchas palabras, apenas sé escribir, pero quiero que sepa que cuando lo escuché cantar en el radio aquella noche del teatro, lloré como niño. No lloré de tristeza, sino de algo que no sé explicar. Usted cantó lo que muchos sentimos, pero no sabemos decir. Cantó por mi padre que trabajó hasta morir en el campo sin que nadie le dijera gracias. Cantó por mi madre que cosió ropa ajena toda su vida. Cantó por mí, que trabajo 12 horas al día y nunca me han preguntado si estoy cansado. Usted nos dio voz, don Jorge, y eso no tiene precio. Siga cantando. Nosotros lo seguiremos escuchando, siempre. Jorge dobló la carta con cuidado, con reverencia casi religiosa, y la guardó en un cajón del escritorio junto a las demás. Sintió que aquellas palabras valían más que cualquier contrato, que cualquier ovación, que cualquier portada de periódico. Pero los días siguientes trajeron la confirmación de que la guerra apenas comenzaba. La primera baja llegó el lunes, una llamada del estudio donde filmaría su próxima película. Don Jorge, lamentamos informarle que hemos decidido posponer indefinidamente la producción de Romance en Veracruz. Razones presupuestarias. ¿Razones presupuestarias?, repitió Jorge, sabiendo perfectamente que era mentira. La película ya estaba financiada. Ya teníamos fechas de grabación. Lo sentimos mucho. Recibirá una compensación por los inconvenientes. Colgaron antes de que pudiera responder. El martes llegó la segunda baja. Otra productora canceló un contrato para 3 películas que estaban programadas para el año siguiente. El miércoles, una estación de radio importante de la Ciudad de México dejó de programar sus canciones en horario estelar. El jueves, el periódico El Universal publicó un artículo de opinión sin firma que lo acusaba de creerse más grande que la industria que lo creó y de morder la mano que le dio de comer. Jorge leía cada noticia con la mandíbula apretada. No respondía, no se defendía públicamente. Sabía que cualquier cosa que dijera sería torcida, malinterpretada, usada en su contra. Pero no se quedó quieto. El viernes por la tarde convocó a una reunión del sindicato en un local pequeño de la colonia Guerrero. Llegaron más de 50 trabajadores de la industria, actores, técnicos, músicos, maquillistas, escritores. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos estaban asustados, pero nadie se había ido. Jorge se paró frente a ellos. No había escenario, no había micrófono, no había luces. Solo un hombre hablándole a otros hombres y mujeres que compartían la misma lucha. «Sé que tienen miedo», comenzó. «Yo también lo tengo. Sé que algunos de ustedes han recibido amenazas. Sé que les han dicho que si siguen conmigo, perderán sus trabajos. Y no los culparía si decidieran irse. Tienen familias, tienen responsabilidades. Nadie puede pedirles que sacrifiquen su sustento por una causa que parece perdida». Hizo una pausa. Nadie se movió. «Pero quiero que sepan algo. Lo que estamos haciendo aquí no es solo una pelea por mejores contratos o mejores salarios. Es una pelea por nuestra dignidad, por el derecho a ser tratados como seres humanos, no como mercancía. Los productores nos ven como ganado. Creen que porque nos pagan, nos poseen. Creen que podemos ser reemplazados, desechados, olvidados». Su voz se elevó, firme y clara. «Pero se equivocan.
porque nosotros somos los que hacemos el cine, nosotros somos los que actuamos, los que filmamos, los que componemos la música, los que escribimos los guiones. Sin nosotros no hay industria. Y es hora de que lo entiendan. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar el pequeño local. Un hombre mayor, un camarógrafo de apellido Sánchez que llevaba 30 años en la industria, levantó la mano. Don Jorge, ¿y si nos cierran todas las puertas? ¿Y si nos dejan sin trabajo? Jorge lo miró directamente a los ojos. Entonces crearemos nuestras propias puertas, haremos nuestras propias películas, buscaremos nuestros propios teatros. El talento no se nos puede quitar. La creatividad no se nos puede arrebatar. Y mientras tengamos eso, tendremos futuro. Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Los meses siguientes fueron brutales. Jorge perdió contratos millonarios. Algunos de sus colegas, presionados por la industria, comenzaron a distanciarse de él públicamente. Ciertos periódicos publicaban rumores inventados sobre su vida privada, que bebía en exceso, que maltrataba a sus colaboradores, que su ego se había vuelto incontrolable. Nada de eso era cierto, pero la mentira repetida 1000 veces comienza a parecer verdad. Una noche, después de leer un artículo particularmente cruel en el que lo acusaban de traicionar al cine mexicano, Jorge se derrumbó. Estaba solo en casa, sentado en el suelo de su estudio, rodeado de periódicos arrugados. Lloró, no de tristeza, sino de rabia impotente, rabia contra un sistema que castigaba a quienes se atrevían a desafiarlo, rabia contra colegas que habían preferido el silencio cómplice antes que la solidaridad, rabia contra sí mismo por haber creído, aunque fuera por un instante, que podía cambiar algo. El teléfono sonó. Casi no contestó, pero algo lo hizo levantar el auricular. «Bueno, Jorge, soy María Félix». La voz de María, firme y cálida, lo sorprendió. María Félix era otra de las grandes estrellas del cine mexicano, una mujer de carácter férreo que no se inclinaba ante nadie. «María», murmuró Jorge, «no digas nada, solo escucha. Sé lo que estás pasando, sé que te están atacando, y quiero que sepas que no estás solo. Mañana voy a dar una entrevista en Excelsior, y voy a decir públicamente que apoyo lo que estás haciendo, que el sindicato es necesario, que los artistas merecemos respeto». Jorge cerró los ojos. «María, no tienes que hacerlo. Van a ir también contra ti». «Que vengan», respondió ella, con ese tono desafiante que la caracterizaba. «Estoy harta de vivir arrodillada. Tú nos mostraste que se puede estar de pie. Ahora nos toca acompañarte». Colgó antes de que Jorge pudiera responder. Al día siguiente, la entrevista de María Félix salió publicada en primera plana. Sus palabras fueron contundentes, directas, imposibles de ignorar. Y algo cambió. Otros actores comenzaron a hablar. Pedro Infante dio declaraciones apoyando al sindicato. Dolores del Río, desde Hollywood, envió una carta pública solidarizándose con la causa. Incluso algunos directores y guionistas comenzaron a pronunciarse. La marea estaba cambiando, pero Jorge sabía que la victoria no sería rápida ni fácil. Sabía que habría más batallas, más pérdidas, más noches de incertidumbre. Una tarde de agosto, mientras caminaba por el bosque de Chapultepec, un anciano lo detuvo. Era un hombre humilde, vestido con ropa gastada, sombrero raído. «Usted es Jorge Negrete, ¿verdad?». Jorge asintió. «Sí, señor». El anciano le extendió la mano. Jorge la estrechó. «Solo quería darle las gracias, joven. Mi hijo trabaja como técnico en uno de esos estudios, y gracias a usted ahora tiene un contrato justo. Gracias a usted ya no lo tratan como perro. Dios lo bendiga». El hombre se alejó antes de que Jorge pudiera responder. Se quedó ahí parado en medio del parque, viendo cómo el anciano desaparecía entre la gente. Y en ese momento entendió algo fundamental. La victoria no se mediría en contratos recuperados ni en películas filmadas.
Se mediría en vidas cambiadas, en dignidades restauradas, en futuros que ahora eran posibles porque alguien se había atrevido a levantar la voz. Años después, cuando Jorge Negrete ya no estaba, cuando su voz había quedado grabada para siempre en discos que se escuchaban en todos los rincones de México y más allá, la gente seguía contando la historia de aquella noche en el Teatro Esperanza Iris. La noche en que se rieron cuando Jorge Negrete empezó a cantar, y segundos después nadie se atrevió a hablar. Pero también contaban otra historia, la historia del hombre que no se arrodilló, del artista que entendió que su arte no era solo entretenimiento, sino responsabilidad, del líder que supo que el aplauso de una noche valía menos que la dignidad de toda una vida. Porque el verdadero poder de un artista no está en complacer, está en conmover, en sacudir, en recordarle al mundo que detrás de cada canción hay un hombre, y detrás de cada hombre una verdad que merece ser escuchada. Jorge Negrete lo entendió desde siempre, y por eso, aunque enfrentó batallas que parecían imposibles, aunque pagó precios que otros no estaban dispuestos a pagar, aunque vivió rodeado de enemigos poderosos y traiciones silenciosas, nunca dejó de cantar, porque sabía que mientras tuviera voz, tendría vida, y mientras tuviera vida, tendría propósito. El propósito de ser fiel a sí mismo, de defender lo que creía justo, de transformar cada nota en un acto de resistencia, de demostrar que un hombre puede perder contratos, fama y fortuna, pero nunca su dignidad si decide no entregarla. Esa fue su verdadera victoria. No la ovación de una noche, sino la certeza de haber vivido sin arrodillarse, de haber cantado cuando otros callaban, de haber peleado cuando otros huían, de haber creído hasta el último día que el arte y la dignidad son inseparables. Y ese legado, ese fuego encendido en la oscuridad, siguió ardiendo mucho después de que su voz se apagara, porque las voces verdaderas nunca mueren, solo cambian de boca y siguen cantando.